Queremos calcular la probabilidad de sacar 2 corazones de un mazo estándar de 52 cartas. Podríamos indicar esto como la probabilidad de 2 corazones. Sabemos que la probabilidad de un evento es igual al número favorable de resultados dividido por el número total de resultados, lo que significa en nuestro caso el número favorable de resultados es la cantidad de formas en que podemos seleccionar 2 corazones de los corazones en el mazo, y dado que hay 13 corazones en el mazo, la cantidad de formas de seleccionar los 2 corazones es 13 elegir 2, y usamos una combinación porque el orden no importa. Entonces, 13 elegimos 2 como el número de resultados favorables dividido por el número total de resultados, que es la cantidad de formas de seleccionar 2 cartas. Del mazo de 52 cartas, que es 52, elige 2. Y ahora para evaluar esto en la calculadora. Ingresemos el paréntesis abierto, y luego ingresemos n, que es 13. Y ahora seleccionamos la combinación presionando matemáticas, flecha derecha a probabilidad, y luego la combinación es la opción 3, entonces presionamos 3, o flecha abajo y presionamos Enter. Voy a seguir adelante y presionar 3. Ingresamos R, que es 2, flecha derecha, paréntesis cerrado, y luego dividido por paréntesis abierto, N que es 52. Y seleccionamos combinación nuevamente. E ingrese R, que es 2, flecha derecha, cierre entre paréntesis y Enter. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 0.0588. Que es igual a 5.88%. Así que esta es una forma de encontrar la probabilidad. También podemos pensar que estoy robando 2 cartas como robando una carta y luego robando una segunda carta sin reemplazo. Y por lo tanto, también podemos pensar en esto como 2 eventos dependientes. Así que también encontremos esta probabilidad de una segunda manera. Indiquemos la probabilidad como una probabilidad de dibujar un corazón. Y luego otro corazón sin reemplazo. Entonces, debido a que no tenemos un reemplazo, estos 2 eventos son dependientes y, por lo tanto, esto es igual a la probabilidad de sacar un corazón por la probabilidad de dibujar un corazón, dado un corazón ya se ha dibujado sin reemplazo. Entonces esto es igual a la probabilidad de un corazón veces la probabilidad de un corazón, dado un corazón ya se ha dibujado. Y ahora es un 2 y el producto de estas 2 probabilidades. Primero, tenemos la probabilidad de dibujar un corazón. Debido a que hay 13 corazones de las 52 cartas, la probabilidad de sacar un corazón es 13/52. Y luego tenemos veces la probabilidad de un corazón dado que un corazón ya ha sido dibujado. Así que supongamos que el as de corazones fue la primera carta. Observe ahora que solo quedan 12 corazones, y también un total de 51 cartas. Y por lo tanto, la probabilidad de dibujar un corazón dado un corazón ya se ha dibujado es igual a 12/51 o 12 dividido por 51. Entonces este producto debería darnos la misma probabilidad que tenemos arriba. Vayamos a la calculadora y verifiquemos. Tienes 13 dividido por 52 por 12 dividido por 51. Lo que nos da la misma probabilidad, aproximadamente 0.0588, que es 5.88%. Espero que hayas encontrado esto útil.